La presencia de Dios vive en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Vos sos habitación el día que le abriste tu corazón a Jesús y le entregaste tu vida a Dios. Vos sos habitación del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. No importa qué es lo que hagas, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Puede estar haciendo cosas de Dios en tu vida, o puede estar entristecido, llorando en un costado, achicado, aplastado, pero jamás se va a retirar de tu vida. Ahora yo lo quiero ejercitado. Vos lo necesitas ejercitado. Necesitas que el Espíritu Santo de Dios esté lleno y pleno en mi vida. Necesitas que Él llene mi vida y que llene tu vida. Para vos, para las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y el año que viene un día más. Y vos necesitas que todos los que estamos acá ministrando cualquier domingo, cualquier día de la semana, aquellos que vas al hogar abierto en la semana, estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo que te conviene, es lo que tenés que orar, es lo que deseamos orar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que gobierna nuestras vidas. O es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de Satanás. Y yo estoy gobernado por el Espíritu de Dios. Y vos también. El Espíritu de Dios vive en tu vida. A lo largo de toda la Escritura, el Espíritu de Dios es llamado de distintas maneras, pero la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es ruach, que significa soplo, viento, aliento. Cada vez que la palabra soplo, aliento, viento, espíritu se traduce en el Antiguo Testamento, de acuerdo al contexto, es la misma palabra para espíritu. Cuando la palabra de Dios dice, y sopló Dios aliento, y sopló Dios espíritu. Y cuando la palabra de Dios dice, salió un viento de parte de Dios, salió un espíritu de parte de Dios. En el Nuevo Testamento esa palabra, está escrito en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es neuma. Es viento, neumáticos. ¿Viste que sabes algo en griego? Cuando vos te subís a un auto estás arriba de 4 neumáticos, 4 montones de aire, viento. Cuando tenés un problema pulmonar tenés una neumonía, viento, soplo, aire, Espíritu de Dios. ¿Cuántos necesitamos una neumonía divina, no? En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 ingresa la persona del Espíritu Santo. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra era un caos total. Y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios, como morena, iba y venía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios moviéndose en medio de la creación divina. Es que el Espíritu de Dios siempre se movió a lo largo de todo lo que Dios ha comenzado. Todo lo que comienza de parte de Dios es movido por el Espíritu Santo. Donde el Espíritu se mueve y se manifiesta, aún el caos después es ordenado. No voy a andar explicando qué pasó entre el Génesis 1.1 y 1.2, que es un poquito más complicado y más largo. No es nuestro motivo, pero el Espíritu de Dios tenía que ordenar el caos y transformar ese caos en algo con presencia y acomodamiento divino.
Dios envía a su Espíritu siempre que comienza algo. A ver, María tuvo que ser llena y embarazada por el Espíritu Santo para que la vida de Cristo se iniciara en el vientre de María. El inicio de Jesús encarnado fue por el poder del Espíritu Santo. Dice que Jesús fue el primogénito entre los que han sido resucitados. Él fue el primero de la resurrección. Eso es lo que dice Pablo. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? El poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Cada vez que empieza una etapa, el Espíritu de Dios gobierna esa etapa. Me encanta ver a una mujer como María, María de Jesús, la Virgen, embarazada de Jesús, va a visitar a Elizabeth, familiar de ella, la familiar que estaba embarazada, si no recuerdo mal, 6 meses más que Jesús. Tenía Juan en el vientre de Elizabeth. Juan en el vientre de Elizabeth tenía 6 meses más que su primo Jesús. Y va y la saluda, y cuando entra María y la saluda a Elizabeth, cuenta la palabra que ella es llena del Espíritu Santo y el niño salta del vientre. Fue como una imposición de manos por un saludo. El Espíritu Santo de Dios gobernando la vida de Elizabeth y de Juan. ¿Por qué? Porque Juan iba a ser el profeta que iba a abrir el camino al Señor Jesús. ¡Wow! Ser bendecido y lleno del Espíritu Santo porque una embarazada te saluda. Yo quiero embarazadas así en mi iglesia. ¿O no? ¿O se terminó con María esto? ¡Qué bendición! Que las próximas embarazadas de la iglesia saluda y que otra persona sea bendecida y conmovida por el Espíritu Santo de Dios. Ni una menche. Sobre Pablo tuvieron que imponer las manos para que empezara un nuevo tiempo de Dios en la historia de la humanidad. Pablo impone las manos y transmite cosas de Dios sobre la vida de Timoteo. Y le dice, tenés que oírlo y ver el fuego del don de Dios que ha sido puesto sobre ti cuando te puse las manos. Siempre que comienza algo, Dios empieza a través de su Espíritu Santo. Crea el nombre del polvo de la tierra. Vos conocés la historia. Agarra polvo y lo transforma en un ser humano y mira, y ese ser humano no tenía capacidad de vida porque agarra ese cacho ese cuerpo magnífico como debe ser el cuerpo de Adán, un hombre hiper, super perfecto, agarra ese cuerpo y sopla en él aliento de vida. Y ese hombre es transformado en un ser viviente. Cuando vos y yo no vivimos la vida del Espíritu de Dios, ni siquiera podemos ser llamados seres vivientes. Cuando Dios comenzó la vida de la humanidad, necesitó insuflar en ellos, en el varón, obviamente después en la mujer, Espíritu del Dios viviente. Mirá lo imprescindible que es esto, porque cuando vos y yo no tenemos eso del Espíritu Santo, nuestros cuerpos son como hechos de polvo y de agua. Somos como huesos secos, como dice ahí Ezequiel capítulo 37. Dios lo llama en Ezequiel, el capítulo 37 del libro que él después escribe, y le lleva el Espíritu de Dios a un valle de huesos secos, y le dice, recibe el Espíritu de Dios profetizando sobre estos huesos para que estos huesos cobren vida. Y él profetiza, no es el motivo de la palabra en esta mañana. Pero él le dice al Espíritu de Dios que venga y hace una oración tremenda, Espíritu de Dios viviente, venid de los 4 vientos
y dale vida a estos huesos secos. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu de Dios y esos huesos secos que eran el símbolo de la casa de Israel, que se sentían así en muerte, en cementerio, en ruina, necesitaba recibir vida nueva. ¿De parte de quién? De parte del Espíritu Santo de Dios. Siempre que Dios comienza algo, absolutamente siempre, sopla aliento de vida sobre esas cosas. El Espíritu de Dios trae la luz de Dios. La palabra de Dios, ni vos ni yo la tendríamos si no fuera porque Dios inspiró a los santos hombres de Dios y mujeres de Dios a escribirla. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que todo hombre de Dios, todo obrero de Dios, esté correctamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, cada una de las letras que vos y yo tenemos escritas en nuestra Biblia, celular, computadora, lo que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, a diferencia de algunas de las leyes como estábamos hablando recién. Inspiración divina sobre escritores humanos. Hombres y mujeres a los cuales Dios los respetó, su identidad, su capacidad humana, su temperamento, sus características humanas, pero les inspiraba palabras distintas. Entonces encontramos a un poeta como Isaías escribiendo 60 y pico de libros, en poesía, profetizando en poesía. Por eso agarra a alguien de detrás de las orejas y lo hace un profeta. Por eso agarra a un rey como David y lo hace escribir un montón de cosas, sacándolo de su laburo pastoral, llenándolo del Espíritu Santo, inspirándolos y escribiendo cosas que aún ni ellos entendían. Eso lo ha hecho el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trae la luz de Dios. El Espíritu de Dios es el que te ilumina y me ilumina a mí cuando vos y yo leemos la palabra de Dios. Decime si no te pasó esto, te pones a leer la palabra, te pones a ver la Biblia y decís, no entiendo nada de esto. O lo entiendo pero no me dice nada. ¿Te ha pasado esto? Y de golpe un día, gracias Señor, de golpe un día se te ilumina. De golpe un día empieza a tener sentido. ¿Qué pasó? ¿Te transformaste en más inteligente? No, fue el Espíritu de Dios que iluminó esa palabra. Y vos decís, wow, ¿dónde estamos en este versículo? Y yo siento esa cita que me agarra a mí, ¿viste? Yo siento que en un momento estoy leyendo la palabra de Dios y salto una mano así, pero en serio, yo la siento así, salto una mano así como la de Harry, ¿era? No sé, yo no la vi esa. Bueno, una que sale la mano así, me agarra el cogote y me dice, mirá lo que tengo para vos. Y yo parezco un niño, las veces que voy a versículo le digo, mirá lo que dice la Biblia. Un tipo que me leyó 500 veces la palabra de Dios, le digo, mirá lo que dice esto, mirá lo que significa este versículo. Y me pone loco, ¿por qué? Porque de golpe recibí luz de parte de Dios. Es por eso que Pablo le dice, pido a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre glorioso, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Vos y yo, la iglesia de Jesucristo, necesitamos orar esta oración todos los días. Dios nos da el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Eso dice Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Anótalo ahí porque después te vas a olvidar. Necesitamos un espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el espíritu de Dios que nos revele y nos dé sabiduría para conocerlo mejor a Cristo. Y en el 18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza nos ha llamado. Viste que vos le hablaste a alguien de Cristo y está cerrado, está duro, y un día decís, lo convencí. No lo convenciste de nada, fue el tiempo del Espíritu de Dios
Por eso hay que largar palabra, hay que plantar semilla y orar por esa semilla. ¿Para qué? Para que el Señor prepare la tierra y Él dé el fruto adecuado, imprescindible y necesario. Tenemos que lanzar la palabra, pero tenemos que vivir bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dime amén, por favor. Necesitamos vivir bajo la autoridad del Espíritu de Dios y ser iluminados por Él. Los profetas de Dios reconocidos no son los que han escrito escritura, la Biblia, los hombres y mujeres de Dios que hoy en día, con don profético, con identidad profética, con ministerio profético, le hablan a las iglesias, a las personas y a las naciones, son porque el Espíritu de Dios los gobierna y les guía a decir esas cosas. O sea, tengo la palabra de Dios, tengo la escritura, tengo la Biblia, tengo la iluminación de parte del Espíritu de Dios, y aún Dios pone personas dadas por el mismo Espíritu Santo para transmitir mensajes. ¿Vos te das cuenta cuando alguien está parado delante tuyo y te está dando un mensaje de parte de Dios? El Espíritu de Dios es... ¿Vos te das cuenta cuando alguien está como, llamémosle la palabra más evangélica, ¿no? Como ungido por Dios y decir, wow, es Dios el que está hablando, algo pasó en la vida de esta persona, que agarró un libro y se puso a estudiar más y mejor? No agarró ningún libro, se enganchó un poco más al Espíritu de Dios y es el Espíritu el que está hablando. O sencillamente vos estás bajo el gobierno del Espíritu Santo, cosa que no hacías ni ayer ni antes de ayer. ¿Ok? No hay posibilidad de oír a Dios si no es por el Espíritu Santo. Escúchame, te lo voy a volver a repetir. No hay posibilidad de oír a Dios si no es por el Espíritu Santo de Dios. No tenés posibilidad, aunque te sientes en una iglesia, aunque escuches 37.000 mensajes en internet, aunque leas la Biblia, aunque leas la Biblia, es un libro vacío si vos no estás bajo la autoridad, la iluminación y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Si vos no lo lees escuchando la voz de Dios, no tenés posibilidad de oír a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que la voluntad del Padre es revelada. Jesús conocía la voluntad del Padre por su comunión y porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, como vos y como yo. ¿O no estás repleto del Espíritu Santo de Dios? Ahí bajaron los volúmenes de los amén. Tenemos que estar apasionados por la vida del Espíritu. Te digo por qué, porque el Espíritu, vos decís, no, lo que pasa es que nosotros estamos para darle la gloria a Cristo. Sí, ¿y quién le va a dar la gloria a Cristo si no el Espíritu Santo? Si para eso ha sido enviado a la tierra. Es como querer aprender la historia de San Martín y decirme, no me voy a comprar el libro de la biografía de San Martín. ¿Quién te va a hablar de San Martín si no el libro de la biografía de San Martín? Es como querer aprender historia argentina y no ir a la escuela. Y una cosa es un paso imprescindible para enseñar. Entonces aquellos que aún no piensan, dudan, no, porque si le lleva mucho énfasis al Espíritu, Cristo pierde. ¿Vos te pensás que Jesús está celoso del Espíritu Santo? Che, mirá, le están dando mucha bolilla al Espíritu Santo en esta iglesia. ¿Vos te imaginás Jesús hablando con el Padre? Padre, poné orden en esa iglesia. Están buscando mucho del Espíritu y no me dan bolilla a mí. Es una locura esto. Cuando una iglesia hay una perdón, porque no hay iglesias gobernadas por el Espíritu, sino hay personas gobernadas por el Espíritu.
Vamos a pensar que una persona gobernada por el Espíritu Santo de Dios va a transmitir vida del Espíritu a toda la iglesia. ¡Bacana! Es una experiencia tuya particular que necesitas para todos los días, aún para el domingo que viene. Yo estoy convencido, y no quiero volver atrás, solo ilustrar lo que estoy diciendo. Yo estoy convencido que el 99% de lo que estamos acá no pensamos ni nada antes de votar. Es una locura eso. Ahora estoy convencido que el que vote sin orar se va a sentir muy culpable. No por lo que yo dije, sino porque el Espíritu de Dios le dijo en esta mañana. El Espíritu de Dios abre caminos inesperados, impensados. Israel fue liberado de Egipto. Todos conocen la historia más o menos de Israel, que estuvo 430 años en Egipto. Dios lo libera con poder, con gloria. Despoja a los egipcios de la riqueza y se la da a los israelitas. Salen con todo esto y cuando salen lo primero que se topan es, antes de encontrarse con el gran desierto, se encuentra con el Mar Rojo enfrente, se encuentran a la derecha y a la izquierda con los montes y atrás el Faraón y sus ejércitos. ¡Wow! Callejón sin salida. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14 que Dios mandó un fuerte viento. ¿Qué mandó? Un fuerte viento. ¿Qué mandó? Ruaj. Espíritu de Dios que abrió el mar en dos. Y el mar se abrió en dos. Y ellos pasaron, millones de personas pasaron a través del Mar Rojo en seco por el poder del Espíritu de Dios. Dios había abierto un canal, Dios había abierto un camino impensado, inesperado para que el pueblo de Dios pasara por ahí. Es lo mismo que Dios hace hoy. Cuando pensamos que no hay salida, cuando pensamos que estamos en una crisis, cuando pensamos que estamos en un problema, de golpe, dependiendo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios sopla y se abren las situaciones y hay salidas inesperadas de parte de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios, lo hace el Señor, destrabando absolutamente todo lo que estaba trabado. ¿Qué traba puede haber para el Espíritu de Dios? Absolutamente ninguna. Necesitamos que de Dios salga soplo de vida, necesitamos que de Dios salga el Espíritu y nosotros entrar a caminar por el camino que ha abierto el Espíritu Santo de Dios. ¿Me estás siguiendo? El Espíritu de Dios no sirve a cualquiera. Vos fíjate, mar abierto, noche oscura, pasan en medio de la noche. Los hombres, las mujeres, los niños, el ganado, todos van al otro lado, pasan en seco, a la derecha, a la izquierda. Yo me imagino el ruido del Espíritu Santo de Dios, el viento recio, sosteniendo a la derecha y a la izquierda las murallas de agua, y pasan. Entonces pasa el faraón, pasa el ejército, pasan los carros, pasan los caballos, y dice, vamos a aprovechar el soplo de Dios, vamos a aprovechar el tiempo de Dios, vamos a aprovechar lo que hace el Espíritu de Dios. Pero para los enemigos de Dios no funciona esto así, porque cuando se retiró el soplo de Dios, todo siguió igual. Y eso no pasa en las iglesias. Cuando se retira el soplo de Dios, cuando uno deja de andar bajo el soplo de Dios, cuando una familia deja de andar bajo el soplo de Dios, cuando un individuo deja de andar bajo el soplo de Dios, se lo viene la segunda encima. Y lo que era camino de vida se transforma en camino de muerte. Y cayeron las aguas, y el faraón y su ejército, sus caballos y sus carros, fueron todos destruidos. ¿Por qué? Porque paró el soplo de Dios. Es tremendo. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 20, Jesús después de resucitado, Dios después de resucitado, encara a los discípulos y les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, así que reciban el Espíritu Santo. Y dice que sopló sobre ellos el
Espíritu Santo. ¿Qué no tenían el Espíritu Santo? Obvio que tenían el Espíritu Santo. ¿Necesitaban algo más del Espíritu Santo? Obvio que necesitaban algo más del Espíritu Santo. Y aún nosotros, no digo nosotros, muchos siguen pensando, no, yo el Espíritu Santo de Dios lo recibí cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Sí, mi querido. Es así. Pero también es indiscutible que cada vez que Dios sopla en vos un nuevo tiempo del Espíritu, podés hacer la voluntad de otra manera. También es ineludible e indiscutible que un nuevo tiempo del Espíritu Santo de Dios se vive en las personas, en las familias, en las iglesias, en las naciones que buscan desesperadamente el Espíritu Santo de Dios. Que me lo discuta cualquiera. Lo vemos con la historia, lo vemos con la palabra, lo vemos con hombres que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y de golpe Dios sopló en ellos un nuevo tiempo. Lo vemos en la historia de las iglesias, lo vemos en las historias de las naciones. Jesús tenía la capacidad de hacer la voluntad del Padre porque Dios había puesto en él del Espíritu Santo y él no había hecho nunca nada para que ese Espíritu se entristeciera, se apagara, se apartara. Él había vivido en santidad, nunca había conocido pecado. Es por eso que él puede soplar sobre hombres y mujeres que ya habían orado por enfermos y se habían sanado, habían resucitado muertos, habían predicado la palabra y habían venido con gozo cantando y el Señor decía, sí, subía de Satanás y sus demonios caer como un rayo del cielo. O sea, el diablo está recaliente por lo que ustedes están haciendo. Pero así todo, cuando los encontró después de la resurrección que hizo, para que ustedes hagan lo mismo que yo hice, sopló sobre ellos Espíritu del Dios viviente y las cosas fueron distintas. Necesitamos un nuevo tiempo de Dios para nuestras vidas. El Espíritu de Dios realiza el mover de Dios en las ciudades y en los países. Cuando hay un avivamiento, cuando hay un cambio en una ciudad, es porque el Espíritu de Dios moviliza las cosas. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2 nos cuenta la historia. Jesús les dice, muchachos, no salgan de Jerusalén, no se muevan de aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban lo que les prometí, hasta que reciban la promesa. Y cuando reciban la promesa de Dios, y yo me imagino a muchos de nosotros preguntándole cómo ya no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Yo imagino a muchos de nuestras iglesias pidiéndole cómo que vamos a recibir lo que prometiste si vos soplaste hace unos días y ya recibimos del Espíritu Santo. Si nosotros hemos puesto la confianza en ti y dice tu palabra que ya te recibimos. Y después va a escribir Pablo porque ellos debían tener un poco de profecía. Pablo después va a escribir que el Espíritu Santo fuimos unidos con él, con el Espíritu Santo como anticipo de lo que vamos a recibir. Yo imagino a muchos teólogos de los nuestros discutiéndole a Jesús, ¿cómo me voy a quedar acá si no tengo algo de Dios? No, hay algo más de Dios para vos. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Insisto, no teníamos el Espíritu Santo, sí, pero para realizar el nuevo empujón para que se pudiera parir la iglesia de Jesucristo, necesitamos un nuevo tiempo de parte del Espíritu Santo de Dios. ¿O no fue así? Y dice que un día, después de que había cientos y cientos, ¿sí? Durante la resurrección de Jesús, cientos de personas, Pablo cuenta más adelante, creo que en Corintios, si no recuerdo mal, que por lo menos alguna vez se había manifestado más de 500, quiere decir que más de 500 lo seguían todavía, pero el día de Pentecostés quedaban solo 120 tipos que esperaban que algo del Espíritu de Dios. No van a hacer nada, no van a predicar, no, Jesús nos dijo que tenemos que esperar algo nuevo de parte de Dios. Y de golpe, mientras ellos estaban unánimes, juntos, 120 tipos nada más, parecen un montón, es nada, para conmover a un mundo o para conmover a una ciudad entera, es nada, 120 personas. Y estaban ahí orando, ¿cuál sería la oración? Yo sé cuál era la oración. Señor, ¿cuándo viene lo que prometiste? Señor, vos prometiste, nosotros te pedimos que mandes. Jesús, cuando nosotros le preguntamos cómo debíamos orar, nos enseñó el Padre Nuestro, terminó el Padre Nuestro, nos dijo que teníamos que buscar, que pedir, que llamar.
Y nos dijo que aunque ustedes son hombres y mujeres malos y le dan cosas buenas a sus hijos, no les dará también vuestro Padre que es bueno, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan. Yo sé cuál era la oración en el aposento alto. ¿Sabes cuál era? Vos también la sabés. Ahora te das cuenta cuál es la oración. Dios, envía algo nuevo de tu Espíritu Santo. Yo sé que tengo al Espíritu Santo, pero necesito algo nuevo, algo distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento seré capacitado, recibiré poder, lo dijo Jesús. Y esa palabra se ha puesto hoy en día. Yo me pregunto cuántos de nosotros en la última semana hemos hecho nuestra la oración de Jesús. Padre, déme de tu Espíritu Santo. Señor, dame un nuevo tiempo de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Tal vez ninguno. Tal vez 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos no solamente lo hicieron como una oración, sino como un deseo maravilloso en el corazón? Como cantábamos recién, mi alma te anhela, mi alma te anhela, mi alma te anhela, mi alma te anhela. ¿Cuántos oraron oraciones así esta semana? Cuando vos y yo oramos oraciones así, entendemos y recibimos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuánto más necesitamos de Dios? Más y más necesitamos más. Vos y yo necesitamos más. ¿Necesitas más? Solo vamos a poder extender el reino de Dios con el poder del Espíritu Santo. Solo cuando recibamos su poder. Necesitamos un nuevo mover del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Cada persona que está hoy sentada acá necesita un nuevo tiempo del Espíritu Santo de Dios. A vos te conviene que nosotros lo vivamos. A mí me conviene que vos lo vivas. Hermanos que están responsables de distintos ministerios necesitan ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, pedirle al Espíritu Santo de Dios que los capacite extraordinariamente para cumplir la obra del ministerio que Dios en su gracia nos dio. Si esa misión, queridos hermanos que están ministrando, que llamamos bien y mal líderes de ministerio, que son los que sirven, son los que más se rompen el lomo, son los que más deberían oír para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos capacite y nos une extraordinariamente, no para el domingo, para todos los días. Si esa misión no salió de tu lado, la tenés que hacer porque el ministerio se te va a pinchar, se va a ser destruido tu ministerio. Va a funcionar en tus fuerzas, en tu poder, que es cero. Ya lo hemos visto el domingo pasado. No es por tu fuerza, no es por tu poder, no es por la mía, es por tu Espíritu Santo. Vos estás analizando, acá por lo menos hay 15 personas que están analizando en este momento qué es lo que está pasando en mi ministerio. Es así. Y algunos están pensando, pero no está funcionando muy bien y qué sé yo, y pasó que... ¿Sabés por qué no está funcionando bien? Por esto. Porque necesitamos algo de Dios. Y vuelvo a pensar, pero yo lo tengo, sí, pero hay más. O no hay más. O Dios tiene un límite. O Dios es escaso con nosotros. O Dios no nos dará más de su Espíritu a la medida que se lo pidamos. Necesitamos como personas, como ministerios, como iglesia, como ciudad, como nación, ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué vamos a orar por legisladores llenos del Espíritu Santo si nosotros no oramos para meter un voto? Le estamos pidiendo a otro que haga lo que nosotros no hacemos. Es una cosa de loco. ¿Cómo voy a estar orando para que Dios unja y bendiga a los pastores de Argentina si yo no soy ungido, no deseo? Deseo una unción para el otro y necesito desear la unción de Dios para mi vida, para lo cotidiano. Porque ¿para qué me sirve a mí predicar bien? ¿Para qué me sirve a mí darte una palabra profética? ¿Para qué me sirve a mí qué si me llevo mal con Marcela?
qué me sirve si no lo puedo poner en práctica en lo cotidiano? ¿De qué me sirve darte una palabra de sabiduría de parte de Dios? ¿De qué me sirve ser un gil como un ministro del Señor si cuando me encuentro con vos en la semana te maltrato? ¿De qué me sirve? El Espíritu Santo de Dios es para todos, para la vida cotidiana, te capacita extraordinariamente para vivir, no para andar echando fuego por la boca. Eso de echar fuego por la boca está reservado para algunos y para otros dragones, nada más. Para hacer milagros, maravillas, prodigios, bien, para la iglesia, pero reservado para algunos, pero para la vida cotidiana, ese es el poder del Espíritu Santo que vos y yo necesitamos para enfrentarte a tu jefe mañana. Poder y fruto del Espíritu Santo, para eso, para recibir provisión divina, para todo eso. Provisión divina, creo que no hablamos de la provisión divina. En Números capítulo 11. El pueblo de Israel está recontra harto, recontra podrido de comer maná todos los días. Dios los había liberado de Egipto y ellos maná todos los días estaban recontra hartos. Y en un momento se levantan delante de Moisés, se levantan de parte de Dios y empiezan a quejarse. Teníamos pescado en Egipto, queremos volver a Egipto, teníamos ajos, puerros, cebollas. Queremos los melones de nuevo de Egipto y queremos carne ahora. ¿Para qué nos sacaste a este desierto? Nosotros necesitamos carne. Y ahí Dios manda el Espíritu de Dios, provisión divina. Dice en Números capítulo 11, versículo 31, que soplo de Dios salió y trajo codornices desde el mar y los puso delante del pueblo. Quiero que te ubiques. 6 millones de personas en el desierto. 6 millones de seres humanos que querían comer. Y Moisés se plantó delante de Dios y dice, ¿dónde está carne para toda esta gente? Y Dios te hizo... Salió soplo de Dios, viento de Dios, aliento de Dios, espíritu de Dios, y trajo codornices. Y dice la Escritura, hermano, léelo algún día, dice la Escritura que se llenó un día de camino, 30 kilómetros de largo. ¿Me escuchaste? 30 kilómetros de largo, 1 metro de altura, hasta acá de codornices durante 30 kilómetros. Quieren comer, no van a comer un día, no van a comer un día, no van a comer 2, no van a comer 3, no van a comer una semana, un mes van a comer, van a tener náuseas, se van a salir por las narices, me encanta, por las narices, ¿querés carne? Ahí tenés carne. Le mandó 1 metro de altura, 30 kilómetros de largo, y dice que la gente se empezó a desesperar y frónico a buscar, y dice que el libro, escuchame, que el que menos juntó en ese rato juntó 2.000 kilos de codornices. 2 toneladas de codornices. ¿Querés codorniz? Toma codorniz. ¿Querés carne? Toma carne. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo te lo voy a mandar. Tomá para que tengas. Así les fue también después. Pero fue el Espíritu de Dios que trajo esa provisión. Léelo después en Números capítulo 11 en tu casa. Viento, soplo salió de Dios, Espíritu de Dios salió. ¿Para qué? Para que ellos recibieran provisión. Y vos y yo necesitamos provisión de Dios a través del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que orar para un trabajo, por eso tenemos que orar para un estudio, por eso tenemos que orar para decidir un negocio, por eso tenemos que sentarnos ahí y decir, Espíritu Santo de Dios, no decirme qué le tengo que decir a esta persona. La provisión viene de Dios. Todo lo que Dios manda viene a través del Espíritu Santo. Y cuando Él sopla, vos y yo somos definitivamente renovados. Dice el Salmo 104. Todos ellos esperan de ti. Está hablando de la creación. De los hombres y las mujeres, de los animales, del campo, de todo. Dice, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des alimento. ¿Cuántos esperan de Dios alimento? Bien. ¿Cuántos oran pidiendo a Dios por comida todos los días? ¿Le piden o le dan gracias? Como gracias, ¿no? Parece que nadie le pide comida. Gracias a Dios. Pero ¿cuánto le piden a Dios? Dios, dame de tu espíritu en este día. A lo mejor es una oración que no ha salido desde hace semanas de nuestros labios. Dice, ellos esperan de ti, a su tiempo les des su alimento. Tú los das, tú les das y ellos te recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Pero si tú escondes tu rostro, ellos se aterran. Si les quitas
tu aliento, ellos se mueren. Es lo que nos pasa a nosotros. Pero si tú envías tu espíritu, dice el versículo 30, ellos son creados y así renuevas la faz de la tierra. Cuando Dios envía de su espíritu, vos y yo somos renovados. Por lo opuesto, también hay hombres y mujeres, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que apagan al Espíritu de Dios, que entristecen al Espíritu Santo de Dios, apagando al Espíritu de Dios, entristeciendo al Espíritu de Dios, despreciando. En las iglesias se ha despreciado al Espíritu de Dios. Es una locura. Juzgando el mover del Espíritu Santo de Dios, entristeciendo, doliendo y dudando del Espíritu de Dios, renegando los dones que Dios derramó sobre su iglesia, y gente juzgando si esos dones vienen de Dios o no vienen de Dios. Es una locura si todos los dones vienen de Dios. Y si esto es así, esto no es así, poniendo en tela de juicio lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de una iglesia, o en la vida de una persona, y en vez de hacer una autoevaluación y decir, Dios, yo no entiendo esto, soy ignorante, ¿por qué no me enseñó? ¿Por qué no me da el mismo a mí también? ¿Para qué? Para que el reino de Jesucristo sea extendido. ¿Por qué no le pedís el mismo don que no entendés? En vez de criticarlo y juzgarlo. Esto pasó dentro del pueblo cristiano. Y cuando vos y yo dejamos de ministrar, cuando dejamos de usar los dones que Dios nos ha dado, los dones se agotan. Quiero recordarte algo, yo sé que te han enseñado a lo largo de tu historia. Los dones son de Dios, si Dios los da y los quita a quien se le antoja, son siempre de Dios. Eso de que nada, que los dones no me los quita nadie, los dones no te los quita nadie, los dones de Dios. Decir al que está cagante, si Dios no ha quitado dones. Todos los dones que dejé de usar, Dios me los ha quitado. Y vos decís, mirá, bueno, sí. Dios nos usó durante un montón de años, por ejemplo, para dar palabra profética. Y un día decidí que no lo hacía más. ¿Por qué? Bueno, porque sí. Como vos también a veces decidís cosas que no las haces más. Y no lo hago más. ¿Por qué? Por cosas, por, qué sé yo, cosas, gente, iglesia, situaciones. Y no lo hice más. Y un día cuando descubrí que estaba ministrando a alguien, necesito dar una palabra profética, busqué en mi interior, busqué del Espíritu una palabra para darle y no la encontré. Y descubrí hace muy poco tiempo que no tenía aquello que me había sido dado. ¿Y por qué no lo tenía más? Porque no lo había usado. ¿Y Dios qué hace? ¿Para qué me va a dejar una herramienta que no uso? Pero no me juzgues, porque yo ya tengo resuelto ese tema. Que esto sirva para que el Espíritu te analice a vos y vos seas analizado por el Espíritu Santo de Dios a ver qué estás haciendo con aquellos dones que Dios te ha dado. Porque Dios ha sido más que generoso con vos en dones. Hace meses atrás le dije al Señor, el Señor me quebrantó mal, y le dije, Señor, si vos me volvés a dar espíritu de profecía, yo te prometo que nunca más voy a refrenar mi lengua. No pasaron horas antes de que empezara a recibir de nuevo sueños, visiones, palabra profética para la gente. Aún palabra profética detrás del micrófono, ¿vos te diste cuenta? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por pedirle perdón, por haber dejado de usar algo que era de Él y yo lo desprecié. Porque cuando uno no usa algo, lo está despreciando. Me pongo de ejemplo para mal, pero me pongo de ejemplo también para decirte, cuando vos vas de nuevo y le pedís de nuevo a Dios, Él da. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita palabra profética. Y si no me usa a mí, va a empezar a usar a otros. Y de hecho había empezado a usar a otras personas. Y eso funciona así, porque Dios no va a dejar nunca a una iglesia sin palabra profética.
Así, ¿qué has hecho y qué estás haciendo con aquellos dones que Dios te ha dado? ¿Cuánto deseas la gracia de Dios obrando sobre tu vida? ¿Cuántos están dispuestos a ser hijos de Dios que realmente se dejen gobernar por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos se quieren levantar en esta mañana, levantar los brazos al cielo y decir, yo necesito algo nuevo de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a que oremos juntos a pedirle a Dios esto que Jesús nos dijo? Tu Padre te va a dar si vos se lo pedís. Gente que desee su presencia, gente que no solamente levante cuando le tiran un do, un sol, no sé qué se canta, viste, mi alma te anhela, y esta tarde no anhelo nada, no anhelo un pepino. Necesitamos ser gente que desee presencia de Dios. Dios da a aquellos que desean. Busca, llamá, pedí, se te abrirá, encontrarás, recibirás. Y tras eso Jesús dice, pidan Espíritu Santo y les será dado. Pero pedimos coches, pedimos ropa, en vez de pedir provisión del cielo. Yo quiero orar con todos aquellos que estén dispuestos en esta mañana a buscar algo nuevo de Dios. Queremos orar por todos aquellos que lo quieran hacer. Para eso nos trajo el Señor en esta mañana. Yo no necesito música para orar por vos, lo único que necesito es que estés parado acá delante mío. No te voy a ir a buscar, porque no voy a ir a buscar a nadie, no le voy a ir a dar a nadie algo que no quiere. Y empecé a pedirlo, porque el que pide recibe, no el que recibe oración. El que pide recibe. El que pide recibe. El que pide recibe. Y vos no viniste a estar con alguien al lado, viniste ahora a pedirle a Dios algo. El que pide recibe. El que no pide no recibe. Muestra que no le interesa. Yo declaro en esta mañana que la promesa de Jesús se cumple. Que todos los que están acá pidiendo algo nuevo de tu Espíritu reciben algo nuevo de tu Espíritu, Señor. Que todos los que están acá, Señor, y les has dado un ministerio, Rey, los tomaste en cuenta y te piden un nuevo tiempo de tu Espíritu, eso recibirán, Señor. Que sus hogares serán transformados, Señor. No penses orar pidiéndole al Señor. Él dice que le pides, no que le pienses. Señor, para esta hora nos trajiste en esta mañana. Para hombres y mujeres que deseen tu presencia, Señor. Hombres y mujeres que a lo mejor ni entienden alguna de las cosas que escucharon en esta mañana, pero te desean, Señor. Jóvenes, niños, adolescentes, adultos y ancianos buscando y deseando un nuevo tiempo tuyo, Dios. Algunos pasaron en serio buscando tu presencia, Rey. Otros a ver qué pasa. Yo te ruego que les muestres qué pasa. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que un nuevo tiempo de tu Espíritu venga sobre todos los que lo desean en serio en esta mañana. Señor, toco sus vidas, tocamos sus vidas, Dios, tocamos sus vidas para que ellos reciban algo de Dios, que ellos reciban un nuevo tiempo, Rey. Tocamos sus vidas, Señor, para que ellos reciban algo nuevo tuyo, Dios. Para que abras sus corazones y sus mentes, Dios. Para que reciban un nuevo tiempo tuyo, Dios. Algo nuevo de tu Espíritu, Dios.
algo nuevo de tu espíritu, Rey, algo nuevo de vos, Señor. Trae limpieza, Señor, trae limpieza.